y la curva de disociación de hemoglobina, y por último concepto de consumo de oxígeno. Bien, comenzaremos. Con respecto a lo que viene a ser fisiología respiratoria, ya hemos evaluado ventilación, ya hemos evaluado difusión, ya hemos evaluado perfusión. Lo que nos faltaría afinar es cómo es que los gases respiratorios se mueven dentro de nuestro organismo. Los dos gases más importantes son la presión de oxígeno y la presión de CO2, es decir, el oxígeno y el CO2. Como ustedes saben, el oxígeno ingresa al cuerpo más o menos con 152 a 156 milímetros de mercurio. Y a medida va pasando hacia los pulmones, la sangre y los tejidos, va perdiendo presión parcial. Y aproximadamente a los tejidos llega en 23 milímetros de mercurio. Mientras que el CO2 tiene su máxima presión parcial a nivel de los tejidos. Y ahí pasa hacia la sangre venosa y a medida va avanzando y llegando hacia los pulmones, se reduce hasta un nivel de 46, después agarra el equilibrio y finalmente lo eliminamos con el aire expirado. Con el aire expirado eliminamos más o menos entre 3 a 4% de CO2. Por lo tanto, estas curvas describen el comportamiento del oxígeno y del CO2 en su presión parcial. Ahora, esto es más o menos lo mismo. Aquí estamos viendo que el CO2 tiene un coeficiente de solubilidad mucho mayor que el oxígeno. Es por eso que tiende a viajar también disuelto en mayor cantidad que el oxígeno. El oxígeno mayormente viaja combinado con la hemoglobina. El CO2 viaja combinado como bicarbonato, pero una porción también interesante viaja solito como CO2 disuelto en el plasma, debido a que el coeficiente de solubilidad del CO2 es alto en comparación con el oxígeno. Miren el nitrógeno viaja solito, el nitrógeno no viaja combinado y está disuelto en la sangre. Ya vamos a ver que el nitrógeno es muy importante para un cierto de patologías, llamadas las patologías de hiperbaria. Justamente es esto. Les he traído un poquito bien interesante. ¿Alguna vez han practicado snorkel? Que es con un tubo en la boca y así a poca profundidad hacer un poquito así de ver el fondo del mar, ¿no es cierto? De la piscina o lo que quieran. Por ahí alguien dijo, voy a hacer un snorkel de 2 metros para meterme 2 metros debajo de la piscina. ¿Ustedes creen que conseguirá éxito esa persona? Si yo hago un snorkel de 2 metros, me meto 2 metros al fondo de la piscina, ¿voy a poder tranquilo hacer mi snorkel? Es imposible. ¿Por qué? Porque si yo hago un snorkel demasiado grande, recuerden que eso se comporta como espacio muerto. Tendría yo que aspirar toda esa masa de aire para poder tener un poquito de aire de la punta del snorkel. Por lo tanto, la solución no es aumentar el tamaño del snorkel intentando ingresar más abajo. Y otra cosa, cuando uno se mete más profundo, ¿qué es lo que aumenta alrededor de él? La presión. Así que tengo dos problemas. Me oprime la masa de agua y tengo que hacer una gran fuerza para poder movilizar la masa de aire que está en todo este tubo hueco. Así que vemos ahí que no es factible hacer un snorkel o meterse a bucear con una manguera intentando chupar el aire por la manguerita. Eso es imposible. Lo otro viene a ser la patología de hiperbaria que les comenté. El problema es cuando uno se mete a profundidades. Aquí tenemos un buzo. Bueno, no tenemos puntero, pero voy a coger acá. Aquí tenemos un buzo, ¿ok? Todas las personas tenemos un poquitito de nitrógeno en la sangre, porque recuerden la diapositiva anterior, el nitrógeno también puede ir disuelto en la sangre. Cuando yo comienzo a sumergirme a profundidades importantes, esas gotitas o burbujas de nitrógeno se comienzan a juntar por acción de la presión que está alrededor mío. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy a una profundidad importante, las burbujas de nitrógeno están todavía chiquitas y juntas. El problema es cuando yo haciendo rápidamente subo otra vez a la superficie. Pregunta, ¿se acuerdan de esa ley que decía a mayor presión, menor volumen? Sí. ¿O no? ¿Cómo se llama esa ley? Boyle y Mariotte, ¿no es cierto? Aquí se cumple la ley de Boyle y Mariotte.
temperatura constante, a mayor presión sobre estas burbujas de nitrógeno, disminuye el volumen de estas. Pero cuando comienzo a ascender, ¿qué pasa con la presión? ¿Disminuye? ¿Aumenta? Disminuye, porque estoy regresando otra vez al nivel del mar. ¿Y qué pasará con las burbujas de nitrógeno que eran chiquitas? Se comenzarán a agrandar, se comenzarán a expandir. Y esas burbujas grandes, aquí las podemos ver, pueden ocasionar embolia gaseosa y te pueden matar. La principal causa de muerte en los buceadores es la embolia gaseosa por burbujas de nitrógeno debido a un ascenso rápido, salir rápidamente de la profundidad. Eso no se recomienda. Bien, vamos con oxígeno. Ya saben que el oxígeno se transporta principalmente por la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína cuaternaria conformada por 4 núcleos N. Ya saben que los núcleos N son la parte no proteica de la hemoglobina, es una protoporfirina 9. A su vez está conformada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta. Cada cadena contiene un núcleo N y cada núcleo N tiene el potencial de transportar una molécula de oxígeno. Así que teóricamente una molécula de hemoglobina tiene 4 N's y por lo tanto puede transportar 4 moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos, esto lo han visto en hematofisiología, ¿no es cierto? Tenemos las 2 cadenas alfa, las 2 cadenas beta y vemos en el interior de las cadenas unos disquitos que vienen a ser los núcleos N. Ahí se encuentra en medio un átomo de ¿qué elemento? ¿Qué elemento encontramos al centro del núcleo N? Hierro. Hierro, ¿no es cierto? Hierro o fierro. ¿En qué estado? ¿Férrico o ferroso? No, ferroso. En estado ferroso, ¿de acuerdo? Con valencia +2. De esa manera deja 6 enlaces libres. De esos 6 enlaces, cogerán enlaces con la cadena de globina, con los anillos pirrónicos y dejará un enlace libre para el oxígeno. La unión del núcleo N con el oxígeno es a través de un enlace débil, porque si fuera un enlace covalente fuerte, no se va a poder soltar el oxígeno cuando llegue a los tejidos. Esto de acá también lo conocen, ya saben que el núcleo N es una protoporfirina 9 que deriva de la fusión de glicinas con succinil-CoA, ¿no? Muy bien. Ahora, el ser humano, ustedes que son personas adultas, ¿cuántos tipos de hemoglobina tienen? Teóricamente tenemos 4 tipos de hemoglobinas, normalmente, pero la que predomina es la hemoglobina A, que es 2 alfa, 2 beta. Aproximadamente el 90% de nuestra hemoglobina es 2 alfa, 2 beta. Tenemos también rezagos de hemoglobina F. ¿Qué es la hemoglobina F? La hemoglobina fetal, ¿de acuerdo? La hemoglobina que teníamos cuando estábamos en nuestra vida intrauterina. Y es una hemoglobina que tiene mucha afinidad por el oxígeno. Su curva se desplaza hacia la izquierda generalmente. ¿Por qué es así esa hemoglobina? Porque dentro del útero nosotros teníamos que chapar al máximo las moléculas de oxígeno que nos brindaba nuestra mamita. Después tenemos la hemoglobina A2, que es otro tipo de hemoglobina, y hay una hemoglobina bien interesante, que es la hemoglobina A1C. También le conocen como hemoglobina glicosilada. Esa hemoglobina glicosilada, como están viendo acá, es aquella hemoglobina a la cual se ha unido una molécula de glucosa. Tenemos todos un nivel pequeño de hemoglobina glicosilada, pero si ese nivel sobrepasa, aquí yo creo que debería ser de 3 a 6, porque si es mayor a 6.5% es criterio de sospecha de diabetes, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado con las hemoglobinas glicosiladas. Actualmente para el diagnóstico de diabetes ya no usan mucho la hemoglobina basal como era antes, ahora utilizan mucho la hemoglobina glicosilada, porque te brinda cómo está tu glicemia los últimos 3 meses, mientras que una hemoglobina basal pudiera ser normal siendo tú diabético. ¿Qué es esto? La famosa curva de disociación de la hemoglobina. Tenemos en este eje la saturación y en este eje la presión parcial de oxígeno. No es lo mismo la saturación
que la presión parcial de oxígeno. Y les doy el ejemplo del taxi. Tengo un taxi para 4 personas, ¿de acuerdo? Para 4 personas. Si solamente suben 2 personas, ¿cuál será el porcentaje de saturación de personas de ese taxi? 50%. 50%. Si suben 3, 75%. Si suben 4, 100%. La saturación lo que evalúa es qué porcentaje de los núcleos en la hemoglobina están con oxígeno y qué no están con oxígeno. ¿Me entienden o no? Eso es saturación. Mientras que la presión parcial es la presión que ejerce el oxígeno como gas. ¿Me entienden? Por lo tanto, no son lo mismo, pero sí se relacionan con esa curva. Cuando ustedes hagan clínicas el próximo año, tienen que tener su estetoscopio, su linternita, su tomahawk con martillito, por ahí tendrán su oftalmoscopio, si hay plata, pero ya lo que deben tener todos, un pulsoxímetro. Ya están baratos. Los pulsoxímetros son maquinitas que se colocan en el dedo, ¿han visto o no? Como ganchitos. Prendes y aparece un valor. Ese valor es un valor de saturación de hemoglobina. ¿Cuándo yo me preocupo? Cuando veo que la saturación de hemoglobina marca de 90 para abajo. ¿Por qué? Porque observen aquí la curva. ¿Qué pasa cuando la saturación de la hemoglobina está en 90 para abajo? 90 para abajo. Vemos que correlaciona con una presión parcial de oxígeno de 60 para abajo, ¿sí o no? Si es 90, es 60. Si es 80, es 40. Si es 60, es... ¿cuánto sería? 30 más o menos, ¿no? Si es 80, 40. Si es 60, más o menos 30. ¿Se dan cuenta o no? Y definición de fisiopatología. ¿A qué se le llama que una persona tenga presión de oxígeno menor o igual de 60 en la sangre arterial? Se le llama insuficiencia respiratoria. Toda persona que tiene 60 a menos presión parcial de oxígeno en sus arterias se le llama insuficiencia respiratoria. Así que estas saturaciones de 90 para abajo correlacionan con insuficiencia respiratoria. Claro, por ahí dijeron muy bien. ¿Qué refleja? ¿Hipoxemia o no? Refleja hipoxemia, ¿ok? Y una hipoxemia severa. Hace calor, ¿no? ¿Pueden abrir las ventanas? ¿Están abiertas las ventanas? Todo lo que puedan. Están durmiendo por choque térmico. Bien, miren aquí. Normosaturación es la saturación normal. Se dice que la saturación normal debería ser por encima de 95%. Si tu saturación está entre 95 hasta cerca de 90, se habla de desaturación. Pero si tu saturación está menos de 90, se habla de insuficiencia respiratoria, como está acá, una desaturación grave. Y eso es una emergencia. Muy bien, la hemoglobina transporta oxígeno. Y se dice que la hemoglobina, una molécula, transporta 4 moléculas de oxígeno. Si lo vemos en peso, 1 gramo de hemoglobina transporta cerca de 139 mililitros de oxígeno aproximadamente. Pregunta, ¿cuánto es la hemoglobina normal de una persona? ¿Cuánto es la hemoglobina normal de un peruano? Entre 13 a 15 ¿qué? Gramos por qué? ¿Por mililitro o por litro? No, por litro, ¿no es cierto? ¿Ah? No hay forma. ¿Por decilitro o por litro? Por mililitro. Ustedes deben saber eso mejor que yo no llevo un hematoficio. ¿Decilitro? ¿Seguro? No hay forma. ¿Seguro? ¿Y el hematocrito? 45. ¿Cómo es la relación entre hemoglobina y hematocrito? Tercio, ¿no es cierto? Tercio es hemoglobina, el triple es hematocrito. Bien, sacando la cuenta entonces, podemos más o menos extrapolar la cantidad de oxígeno que va a transportar toda la sangre de una persona, ¿no es cierto? Pregunto bastante sobre esta curvita.
Bastante pregunto. Y lo hago con casos clínicos, porque las preguntas que voy a presentar son con casos, pero sin hacer mucha cosa que no hayan llevado. Me gusta que razonen. A ver acá. Para una hemoglobina, una saturación de hemoglobina de 90, ya sabemos que la presión parcial le corresponde 60, ¿sí o no? Muy bien. Esto es la curva de disociación. Aquí miren el oxígeno disuelto. Quiero que sepan que así como el oxígeno principalmente se transporta unido a la hemoglobina, hay una fracción muy chiquitita que se disuelve en el plasma, muy pequeñita. La verdad que funcionalmente no ejerce mayor efecto. Ajá, esto es interesante. La hemoglobina puede estar sin oxígeno o con oxígeno. A ver, ¿cómo se le llama a la hemoglobina cuando se une al oxígeno? Oxihemoglobina. También se le llama hemoglobina en estado R. ¿Qué significa R? Relajado. ¿De acuerdo? Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, se relaja. Estado R. Cuando la hemoglobina está sin oxígeno, es decir, desoxihemoglobina, ¿no es cierto? ¿Cómo estaría? Estaría en estado T, en estado tenso. Así que la hemoglobina es como la chica que necesita de su enamorado para estar tranquila. Cuando se le une el oxígeno, se relaja, pero cuando el bandido se escapa, ¿no? Se pone tensa, algo así es la cosa. ¿Qué es el P50? Es otro concepto. El P50 es el punto que grafica la saturación al 50% de la hemoglobina. El P50 es el punto que grafica la saturación al 50% de la hemoglobina. Y miren aquí qué curioso, tengo aquí el P50 en una curva, perdón, retrocedo, en una curva normal, donde está mi punterito, ¿ok? Pero miren esta curva, se dan cuenta que la curva se mueve hacia la izquierda en azul y hacia la derecha en verde, ¿sí o no? Cuando la curva se mueve hacia la izquierda, las curvas de disociación se mueven a la izquierda cuando ganan afinidad por el oxígeno. Chapan el oxígeno y no lo quieren soltar, ¿de acuerdo? ¿Y eso ocurre en qué situaciones? Ocurre cuando el pH aumenta. ¿Cómo se llama al estado ácido-base cuando aumenta el pH? Alcalosis. Así que en alcalosis se desvía hacia la izquierda. Cuando hay baja de la presión de CO2, es decir, una hipocapnia. Cuando hay hipocapnia, también se desvía hacia la izquierda. Cuando hay hipotermia o baja de la temperatura, y cuando hay baja de una sustancia llamada el 2,3-difosfoglicerato, que es una sustancia que elabora o se produce por el metabolismo anaerobio. Todas esas te llevan la curva hacia la izquierda. Pregunta, ¿qué hacen con el P50 con relación a la curva normal? Hacen que el P50 esté en un valor o se consiga a mayor o a menor presión parcial de oxígeno. A menor. No se olviden, cuando la curva de la hemoglobina se desvía hacia la izquierda, el P50 requiere menores presiones parciales. Es decir, la hemoglobina requiere menos oxígeno para saturarse a un 50%. Eso es lo que dice la curva. Vamos al caso contrario. La curva está de verde, se desvía a la derecha. Cuando la curva se desvía a la derecha, la hemoglobina pierde afinidad. Es decir, suelta más rápido el oxígeno porque las células lo requieren. ¿En qué situaciones ocurre? En todo lo contrario. ¿Cómo se llama el estado ácido-base cuando disminuye el pH? En acidosis. Cuando hay aumento de la presión parcial de CO2, es decir, hipercapnia. Cuando hay aumento de la temperatura, hipertermia. Y cuando hay aumento del 2,3-difosfoglicerato. Pregunta, ¿qué pasa con el P50?
cuando la curva se desvía a la derecha. Necesita más. Requiere mayores presiones parciales de oxígeno para poder saturar su hemoglobina al 50%. ¿Me entienden o no? Pero no les voy a preguntar así. Yo les voy a preguntar, tengo un paciente que presenta fiebre debido a una infección urinaria. La pregunta es, ¿requerirá menos o mayor presión parcial de oxígeno para que su hemoglobina se sature a un 50%? Más. ¿Me entienden o no? La interpretación de la gráfica. Muy bien, excelente. Esto es otra vez la curva. Me encanta la curva de la hemoglobina. Y aquí vemos otra vez la curva de la hemoglobina. Vemos que mayormente la hemoglobina se combina con el oxígeno. Es decir, el oxígeno principalmente viaja unido a la hemoglobina. Pero hay una pequeñita fracción que viaja disuelta en el plasma. ¿De acuerdo? Y este fenómeno físico-químico es regulado por la ley de Henry. ¿Se acuerdan o no? A mayor presión parcial de un gas, mayor solubilidad de esto sobre un líquido. Hicimos ayer la ley de Henry. Por lo tanto, quiero que sepan que si hay un poquito de oxígeno disuelto en el plasma sanguíneo, pero es insignificante comparado con lo que va unido a la hemoglobina. Otra vez la curva, otra vez la curva. Y ahora hablaré de la curva en sí como curva general. Se puede desviar hacia la izquierda, se puede desviar hacia la derecha. Cuando se desvía a la izquierda, ¿pierde o gana afinidad con el oxígeno? Gana. Cuando se desvía a la derecha, pierde. Para que no se olviden, yo pierdo afinidad porque necesito dar oxígeno rápidamente a las células. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando las células están loquitas por energía. Y eso ocurre en el caso de fiebre, hipertermia. En todas las hipertermia, hipercapnia, ¿de acuerdo? En esos casos, la hemoglobina, su curva, se desvía a la derecha para liberar más rápido el oxígeno. También cuando aumenta el 2,3-dihidroglicerato y cuando hay un pH bajo. ¿De acuerdo? No se olviden esto, chicos. Miren cómo se altera la curva de la hemoglobina en los casos de anemia y policitemia. Se ha visto que cuando una persona desarrolla anemia, la curva se desvía hacia la derecha. Aquí vemos hemoglobina de 10, anemia. Esto es hemoglobina de 15 normal. Y aquí tenemos lo contrario, hemoglobina de 20, policitemia. Ahí vemos que la curva se desvía ligeramente hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Son mecanismos adaptativos. Bien, efecto Bohr. Pregunta, chicos. A ver, pregunta de medio interno. ¿Han llevado medio interno todavía? No han llevado. Ya, bueno. El ejemplo que les digo otra vez. Han aprobado el examen de fisiología del próximo miércoles. Y se van a tomar unos tragos aquí nomás en una cantina que queda entre Editamiento con Ribagüero, ahí, al lado del puente que te lleva al río Rima. Ya has sentado ahí y te has pedido una sangría. Dice que es de vino, ya sabemos que es de cualquier cosa menos vino, y le meten alcohol metílico. Consumes ese trago y el alcohol metílico genera mucha acidosis metabólica y tu cuerpo comienza a liberar y formar gran cantidad de hidrogeniones. Recuerden que en acidosis se produce mayor cantidad de hidrogeniones, ¿sí o no? Bien, ¿qué hace la hemoglobina? ¿Se queda impávida ante la lluvia de hidrogeniones? No, tu hemoglobina forma parte del primer mecanismo de defensa contra los desequilibrios ácido-base, lo que se llama el sistema tampón o buffer. Ya van a aprender en nefro y en medio interno que cuando yo estoy en acidosis, lo primero que mi cuerpo reacciona es con los buffers. Los buffers son el sistema del bicarbonato, el sistema del fosfato-sulfato y por último el sistema de las proteínas. ¿Cómo así? Las proteínas son cadenas de aminoácidos, ¿sí o no? Pregunta de química. La superficie de las proteínas, ¿qué carga tienen? ¿Positiva o negativa? La pregunta de química,
Ahorita les pregunto la valencia del sodio, peso atómico del manganeso, fórmula química del hidróxido de potasio. Me imagino que saben. Bueno, la respuesta es negativa. La superficie de las proteínas tiene carga negativa. Pregunta: si soy una proteína cargada de negativos y me meto en un mar de hidrogeniones, ¿qué va a ocurrir? Se van a unir. ¿Qué va a ocurrir? Se van a unir. ¿Se van a unir, sí o no? Por atracción electrostática. ¿Qué va a pasar? La hemoglobina, como tiene carga negativa, chapa los hidrogeniones. De esa manera es que la hemoglobina, como proteína que es, tampona, nos protege contra la acidez. Pero ¿cuál es el problema? Cuando la hemoglobina se une a los protones, pierde afinidad por el oxígeno. ¿Me entienden o no? Ahora se explican por qué. Ocurre esto, pues. Ocurre que cuando hay acidosis, tu curva se mueve a la derecha y pierde afinidad, porque tu hemoglobina se ha llenado de protones, de hidrogeniones. Ese fenómeno, ese efecto, se llama el efecto Bohr. A un pH menor, más ácido, la hemoglobina se unirá al oxígeno con menos afinidad. Y tiene que ver con esto, tiene que ver sobre todo con protones que se unen a la hemoglobina y le van a restar afinidad hacia el oxígeno. ¿De acuerdo? Es por eso, muchachos, que cuando vean un paciente acidótico, por ejemplo, un paciente con cetoacidosis diabética, respira así. Desesperado por más oxígeno. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque su pobre hemoglobina no la hace, la pierde, ha perdido afinidad. La famosa respiración acidótica de Kussmaul. Ya lo van a ver el próximo año. Bien, esto es lo mismo. ¿Cómo es que se mueve la curva? Cuando hay acidosis, se mueve hacia la derecha. Cuando hay alcalosis, se mueve hacia la izquierda. Cuando se mueve a la derecha, pierde afinidad por el oxígeno. Y cuando es a la izquierda, gana afinidad. Listo. De bastante hemos hablado de curva de la hemoglobina. Ahora, monóxido de carbono, chicos. El monóxido de carbono es menos o más difusible que el oxígeno. Más, cerca de 200 veces más. Se dice que pequeñas cantidades de monóxido de carbono son suficientes para saturar toda o la mayor cantidad de hemoglobina posible. Aquí está, miren, pequeñas cantidades de monóxido de carbono pueden unirse a una gran cantidad de hemoglobina. El ejemplo clásico, ¿no? Se está incendiando tu casa y te has acordado que al fondo de tu casa está tu cuy Ramoncito, que lo quieres mucho. Y tú dices, no, lo voy a rescatar a mi cuy. Te pones una toalla mojada y corres. Te metes hasta el fondo a chapar el cuy. Y de seguro que a la mitad de regreso, ¡pum!, al piso inconsciente. ¿Qué pasó? ¿Te quemaste? No, te quemaste. El fuego ni te tocó. ¿El problema cuál fue? El monóxido de carbono. Mientras tú ibas a coger tu cuy, ibas a respirar monóxido de carbono del ambiente y rápidamente lo que ibas respirando se iba uniendo ¿a quién? A tu hemoglobina. Y el monóxido de carbono se une a la hemoglobina de manera irreversible. ¿Y qué pasa? Cuando estabas de regreso, ya no había hemoglobina disponible para transportar oxígeno. Y entrabas en hipoxia y caías inconsciente. ¿Me entienden o no? No les quiero dar la idea, por si acasito, ¿ya? No les quiero dar la idea. Pero algunos dicen, no, me quiero matar. Jalé vicio. Voy a ver cómo mis patas pasan de promo, yo me quedé. Bajé de promo con los chibolos de la otra promoción. Listo. ¿Y qué hice? ¿Cómo me mato? ¿Me cuelgo? ¿Me disparo? ¿Tomo veneno? Bueno, una forma que utilizan algunos, que no se las recomiendo porque se van a morir, es de que frenan su carro, cierren las ventanas, estén adentro y tapen el conducto o tubo de escape, ¿sí o no? Y todo el monóxido de carbono inunda la cabina y te mueres de poquito en poquito. Cuando te levantas, San Pedro, San Pablo y San Judas Tadeo, estás muerto. Eso es muy importante. El monóxido de carbono, cuando comienza a saturar, te va creando un estado hipóxico
que al comienzo te adormece y después entras en coma y después finalmente mueres, ¿no? Bien. Profesor, ¿Sí? ¿y cómo se hace para recuperar la hemoglobina que ya está carboxilada? Muy bien, buena pregunta. Ya, como veo que no salgo del incendio, los bomberos llegan y dicen, oye, un chico iba corrido por su cuy. Y al toque viene el bombero te encuentra en el piso y te levanta, te jala, te lleva, te saca del incendio. ¿Y el cuy? ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Primero, Salvar al ver cuy. si respiras. Porque si no respiras o estás en paro, hay que hacerte RCP. Imaginemos que todavía respiras. Lo que te va a colocar en ese momento es una máscara reservorio que brinda oxígeno al 100%. ¿Cuál es el antídoto para intoxicación por monóxido de carbono? El oxígeno en alta concentración. Se te pone eso y el oxígeno viene en mancha y comienza a botar a las moléculas de monóxido de carbono para que otra vez se restablezca el transporte. Es decir, hay que darle mucho para romper ese enlace fuerte. ¿Me entienden o no? Así que se da oxígeno. Los bomberos manejan mucho más caro reservorio por este tipo de problemas. Vamos con el dióxido de carbono o CO2. El dióxido de carbono o CO2 se transporta principalmente en el plasma bajo la forma de bicarbonato. Se transporta principalmente en el plasma bajo la forma de bicarbonato. Hay dos porcentajes pequeños, 5 a 5%, en la cual el CO2 viaja disuelto en el plasma, o si no, se puede unir a la hemoglobina. Pero les comento una cosa, chicos. El CO2 no se une al núcleo M. No se une al núcleo M. Se une a las cadenas de globina. ¿De acuerdo? Se une a los radicales amino. De tal manera, voy a avanzar un poquito para que me entiendan lo que estoy hablando. Voy a avanzar un poquito. Esto. De tal manera que el CO2 se une a los terminales amino de las cadenas de globina y mediante esta reacción se forma la carbaminohemoglobina. Nunca se han preguntado por qué la unión de CO2 más hemoglobina se llama carbaminohemoglobina. ¿No es cierto? Ahí siempre me llamó la atención. Ahora saben por qué es. Porque se une a los radicales amino. No se une al núcleo M. Pero les comento una cosita más. La hemoglobina como molécula, digamos, femenina, ¿ok? Es muy especial. ¿De acuerdo? Si está con alguien, ya no quiere estar con nadie más. Así que si la hemoglobina se une al CO2, ya no quiere saber nada con nadie, incluido el oxígeno. ¿De acuerdo? Así que la hemoglobina, pasamos el oxígeno, tiene que estar solterita. No puede estar ni con protones ni con CO2. Es decir, es una chica buena. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que el CO2 se transporta? Inicialmente, el CO2 ¿sale de qué? ¿Del metabolismo celular o no? Sale del metabolismo celular. Recuerden que el CO2 es un producto, igual que el agua y los ATPs, del metabolismo, respiración celular mitocondrial, ¿sí o no? Bien, el CO2 sale de los tejidos, se va a la sangre, ¿y qué va a hacer el CO2? Se mete dentro del glóbulo rojo. Una vez dentro del glóbulo rojo, el CO2 se junta a una molécula de agua por acción de una enzima, que es la enzima anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica lo va a transformar en ácido carbónico. Pero el ácido carbónico es un ácido inestable y rápidamente se disocia en bicarbonato más protón. ¿Hasta aquí me siguen? Y de ahí el bicarbonato sale del glóbulo rojo y se va al plasma. Lo repito, ¿ya? Los tejidos forman CO2, ¿estamos de acuerdo? De los tejidos del CO2 pasa a la sangre, de ahí pasa al glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo el CO2 se une arribita a moléculas de agua y eso es catalizado por la enzima anhidrasa carbónica. Una vez que la anhidrasa carbónica se une, aquí lo voy a poner con la flechita del puntero, aquí miren, aquí está, cuando la anhidrasa carbónica permite unir el agua con el CO2, se forma ácido carbónico. Pero el ácido carbónico es muy inestable y se disocia en bicarbonato más protón. Y el bicarbonato sale del glóbulo rojo y se queda en el plasma y así se transporta. ¿Me entienden o no?
se transporta como bicarbonato. Ahora nos vamos, ahí está, ahora nos vamos a la membrana alveolo capilar. Esto es alveolo, esto es capilar. Aquí ocurre todo lo contrario. Pregunta, ¿quién está en el plasma? ¿Bicarbonato, sí o no? Así que el bicarbonato se mete al glóbulo rojo, se une a un protón y forma ácido carbónico, el cual sufre la reacción inversa por acción de la anhidasa carbónica, lo transforma en agua más CO2. El CO2 sale del glóbulo rojo, pasa al plasma y finalmente pasa ¿hacia dónde? Hacia el alveolo para que sea expulsado hacia la atmósfera. ¿Me entienden o no? Conclusión, para el transporte del CO2 se requiere la fundamental presencia del glóbulo rojo y de sus enzimas, la anhidrasa carbónica. Eso es muy importante para que el CO2 pueda finalmente ser recogido de los tejidos y al final eliminado a los alveolos. No se olviden. Bueno, ya les he dicho de que el CO2 va como bicarbonato y un 5% va disuelto, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque el CO2 tiene más solubilidad que el oxígeno, 20 veces más solubilidad. Y se dice que aproximadamente 5 a 10% del gas va disuelto en el plasma. Ya saben que cuando hablamos de gases disueltos en fluidos, obedecen a la ley de Henry. Ahí está la ley de Henry, que lo vimos la última clase, ¿de acuerdo? A mayor presión de un gas, mayor concentración del gas disuelto en un fluido, en un líquido. Miren los coeficientes de solubilidad. Mientras para el pobre oxígeno es 0.024, para el CO2 es 0.57. Estamos hablando ¿cuánto? Unas 25 veces más. Bien, yo les dije, la hemoglobina es una señorita. Dime. Ah, gracias. De puntero, ¿no? Sí. Gracias. Ahí está, excelente. La hemoglobina es como una damita, ¿no? Una señorita. Si es que está solterita, bienvenido oxígeno. Si está acompañada, lo siento, ya no. ¿Ok? Igual ocurre acá. Cuando la hemoglobina se une a un dióxido de carbono o a un CO2, la hemoglobina pierde capacidad para transportar oxígeno. ¿Saben cómo se llama ese fenómeno? Se llama el efecto Aldán. Efecto que es una propiedad de la hemoglobina, en donde cuando está soltera, desoxigenada, la sangre incrementa la habilidad para unirse a un CO2 porque está soltera o a unirse a una molécula de oxígeno. Pero si la hemoglobina se une a un CO2, ya no va a poder unirse a un oxígeno. Y caso contrario, si la hemoglobina se une a un oxígeno, tampoco va a querer CO2. ¿Me hago entender o no? Así que eso es muy interesante. La hemoglobina para llevar oxígeno o CO2 tiene que estar soltera. Carbamino ya hemos hablado. Bueno, esto es concentración de oxígeno y CO2. Miren aquí cómo la concentración es diferente a presión parcial. Presión parcial es dada por el gas. Concentración es dada por el gas que está disuelto en el fluido, en el agua. Y miren cómo el CO2 siempre maneja mayores concentraciones por mililitro de plasma que el oxígeno, porque tiene mayor coeficiente de solubilidad. Bien, ¿hasta acá se entendió? ¿Está claro? Vamos con lo que es hipoxia. Hipoxia, y lo vamos a ver en un rato cuando hablemos de patología de altura, se traduce como una caída de oxígeno en los tejidos. Hipoxia. Hipoxemia es caída de oxígeno en la sangre, ¿de acuerdo? Bien, existen varios tipos de hipoxia. Vamos con la primera, hipoxia hipóxica, en el cual disminuye la presión de oxígeno de la sangre arterial. Ejemplo, estoy con asma bronquial, estoy con asma, con crisis asmática severa. Pregunta, ¿llegará adecuadamente oxígeno hacia mis alvéolos y de ahí hacia la sangre? No. Por lo tanto, va a bajar mi oferta de oxígeno y voy a hacer hipoxia hipóxica. Otro ejemplo,
Vámonos todos de campamento al Montes Everest, a 8.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto tiempo creen que soportaremos vivos? Ni 15 minutos. Nos morimos toditos. A menos que seamos una persona muy adaptada. Porque ya es un nivel en donde prácticamente casi no hay oxígeno. Y vamos a entrar en hipoxia, en una hipoxia severa. ¿Y quiénes son los órganos que más sufren ante la hipoxia? Cerebro. Sistema nervioso central principalmente, ¿no es cierto? Después viene corazón, ¿no es cierto? Muy bien. Así que es otro ejemplo de hipoxia hipóxica. Hipoxia anémica. Soy una chica que estoy pesando 60 kilos y mido 1,70 m y me siento que estoy gorda. ¿De acuerdo? ¿Y qué hago? Comienzo a desayunar agua con un pedazo de apio, almuerzo un chicle Clorex con media tostada y ceno un tecito verde. Hay chicas que hacen eso, ¿ah? Conozco muchos casos. ¿Qué pasa? Creen que así van a bajar de peso. ¿Cuál es el problema? Se van a anemizar, ¿no es cierto? Van a hacer anemia. ¿Qué pasa cuando hay anemia? Disminuye la cantidad de hemoglobina disponible. Pregunta, chicos, si la hemoglobina disminuye, ¿habrá forma de transportar adecuadamente el oxígeno? No. Vamos a entrar en hipoxia anémica. Eso explica por qué los anémicos se duermen en clase, están todo el día cansados, solamente quieren dormir, se olvidan las cosas. ¿Por qué? Porque no hay llegada adecuada de oxígeno, sobre todo a los tejidos del sistema nervioso. Hipoxia isquémica o por estancamiento. Ajá. Imaginemos, a mí me gusta poner ejemplos. Imaginemos, hija, que tu enamorado te regala una sortija de compromiso. Te dice, hemos cumplido 2 semanas de enamorados y quiero casarme contigo. ¿Ya? Y te regala una sortija de oro y te la pone, tú te emocionas, lloras, pones en tu face así, ¿no? A las 24 horas vas a poner en tu face tu dedo como un tomate de color azul y estrangulado por el famoso arito, la famosa sortijita. ¿Qué pasó? Muy chiquito. Fue una sortija dada con amor, de oro, disque de oro. Cuando te llevan al hospital, agarran una cizalla y sacan la famosa sortija, y no era de oro, era de zinc, lo que llamamos oro dulce, oro barato, oro de fantasía. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasa que el zinc, perdón, firmes, no es zinc, níquel, el níquel, no es zinc, es el níquel. ¿Qué pasa con el níquel? El níquel es muy alergénico y puede provocar mucha reacción alérgica. Y cuando te colocas un aro o una sortija de níquel, puede ocurrir un edema del tejido y tu tejido se comienza a estrangular. ¿Qué pasó con tu dedito? ¿Por qué está hinchado y de color azul morado? Porque está sufriendo una hipoxia isquémica por estancamiento de la sangre. Como la sortijita está obstruyendo las arterias, tu tejido de tu dedito se comienza a poner insuficiente de oxígeno y finalmente se va a necrosar. En el mejor de los casos, hija, tu dedo vuelve a la normalidad y vuelve con tu enamorado. En el peor de los casos, te tienen que amputar el dedo y será el recuerdo de un engaño. ¿De acuerdo? Te quedas con una mano con 4 dedos. Hipoxia histiotóxica. Me acabo de enterar que mi enamorado está sacando la vuelta con otra chica. Y justo es mi amiga de carpeta. ¿De acuerdo? Ya me enteré. Vamos a hacer algo. Agarro, me voy a la ferretería y le digo, señor, deme por favor ese sobrecito que se da para matar ratitas. Y la agarro y lo mezclo con gaseosita. Y más tarde ves a la amiga, hola, ¿qué tal? Sí, pues todo bien, oye, toma, sirve, te hace calor. ¡Guau! Al rato, ¿qué va a ocurrir? Tremores, cialorrea, miosis, fasciculaciones. ¿Se está intoxicando o no? ¿Qué pasa? Cuando uno consume o le administran tóxicos o venenos, estas sustancias se unen a diferentes citocromos de la mitocondria y van a alterar la respiración celular. Así que por más que yo le dé oxígeno a esta persona, la célula está intoxicada por este veneno y vamos a llegar a lo que se llama hipoxia histiotóxica. A pesar de que la cantidad de oxígeno es buena,
no va a ocurrir una adecuada respiración celular porque hay un agente tóxico que está intoxicando el tejido de la persona. ¿Me entienden o no? Ocurre con los venenos. Por ejemplo, mucho cuidado con comer papa verde, mango verde, frutos verdes, tienen mucho cianuro. Mucho cuidado, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con estar consumiendo estos enlatados que están mucho tiempo guardados. Estas sopitas que se le agrega agüita caliente para que se prepare el momento. Mucho cuidado. Tienen muchas sustancias que pueden provocar estos problemas y ya se han reportado algunos problemas de salud. Bien. ¿Y qué será ahí? ¿Antídotos ahora? Porque no se puede usar oxígeno al 100%. ¿Sí? ¿Pregunta? Ya, bien. Vamos ya acabando. Consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es otro parámetro, pero que no solamente se evalúa por neumología, también lo evalúan los cardiólogos. ¿Han visto ustedes en esos comerciales de Gatorade a Messi con una mascarilla, con un montón de chupos en el pecho, es decir, de electrodos, corriendo, ¿no? Con cada gota de sudor que botas una gota de Gatorade, te la pintan bonito, ¿no? Eso es el famoso test cardiopulmonar. Y el test cardiopulmonar te permite hallar el consumo de oxígeno, te permite hallar el volumen de oxígeno que el cuerpo consume y se relaciona con el metabolismo de las personas en determinadas situaciones. Por ejemplo, en la mañana salí tarde de mi casa, ¿ya? Yo no estoy llevando carro, no porque no tenga, sino porque cuando tenía carro llegué a pesar 120 kilos. Era todo carro. Ahora sin carro he perdido cerca de 20 kilos. Y todavía estamos en eso luchando. Lo que pasa es que la comida es muy personal.